el andar en la verdad obliga el creer la verdad obliga a andar en la verdad. Tercera de Juan es uno de los dos libros que posiblemente haya escrito el apóstol Juan en Éfeso, en sus últimos años de vida, entre el 90 y el 95. No hay certeza para tal. No se identifica con un nombre, casi no lo hace ni en segunda de Juan ni en tercera de Juan. Y él hace 3 libros, uno más compendio en relación con corrección, un segundo libro que habla acerca del ánimo para la hora dentro de una familia, y el tercero para seguir los modelos correctos y dejar los malos modelos en relación con el recibirse los creyentes entre sí, especialmente el recibir a aquellos que no conoces. ¿Cuántos han recibido personas desconocidas en su casa? Que usted ve a alguien en la casa y le abre la puerta y lo recibe. Creo que son escasos. Eso es lo que se llama, lo que para ellos era el hospedar. El término de entre los judíos era ese. Y allí que ellos podían hospedar ángeles, porque ellos recibían a los que no conocían, a los hermanos. En tercera de Juan encontramos un conflicto real entre la recepción de los creyentes que estaban haciendo el trabajo del ministerio evangelístico en lugares donde no los conocían. Entonces, el anciano, Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúe su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esto, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio a vosotros, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte la con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Leemos el libro más corto de la Biblia. Es el libro más corto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es un libro que fue escrito con ese propósito de que no fuese estorbado el deseo y el ministerio de hospedarse los unos a los otros a aquellos que lo necesitaban menos. Comenzamos diciendo, ahí está, algunos subrayados son para mostrar algunas palabras que el apóstol muchas veces repitió en 14 versículos, en 228 palabras que tenía en griego, y dice como el énfasis del amor, del amado, el énfasis de la verdad y el énfasis de los hermanos, la comunión entre ellos. Miren, y comienza diciendo el anciano. No se identifica como Juan,
por tradición y por lo que dice en 2 de Juan y la manera como está aquí, 1 y 2 de Juan, es el apóstol. Al final podemos identificar que es el apóstol Juan el que escribió, el anciano. Miren que se identifica el autor de esta epístola, dice el anciano. Y el anciano, el término anciano, evocaba a la persona es un modelo de fe viviente. Ese era el anciano. Y él en su edad ya realmente había demostrado eso. El más joven de los discípulos que llegó a tener mayor edad fue Juan. Y ya en este tiempo tenía mucho más edad. Ya estaba entre el 90 y el 95. Así que, a pesar de que no dice que es Juan, el autor se identifica por su carácter, como anciano. Él identifica su carácter, identifica su edad, identifica su función. Porque la función del anciano era el pastoreo de la iglesia. Es lo mismo que está diciendo el pastor en esto. Pastorearle, de ese anciano era el pastor de ese grupo de personas. Sabemos que Gallo no sabemos quién era, a quién es el remitente, no lo sabemos. Realmente hay 3 pasajes en la Escritura, 3 nombres en el Nuevo Testamento que hablan de Gallo. En 1 Corintios, en Romanos y en Hechos aparecen 3 nombres de Gallo. Puede ser cualquiera de los 3. Hay uno de Derbe, otro que estaba en Macedonia y otro en una de las regiones de Asia, pero no sabemos de cuál fue dirigido esto. Solo sabemos que el anciano escribe a Gallo. ¿A quién? A Gallo, un creyente que hizo un trabajo, un creyente prominente en una iglesia, un creyente que tiene unas características especiales. Y cuando lo identifica el apóstol, el remitente, el receptor de eso, él dice a Gallo el amado. No era cualquiera, era el amado del apóstol Juan. Ahora miren que ese término se usa solo entre creyentes y la relación de Dios y Cristo, no se usa de otra manera. Cuando usted lo encuentra en Colosenses, lo encuentra en Romanos y lo encuentra en el resto de las epístolas, la usa como una relación entre Dios y sus hijos, el efecto de los hijos, y entre el Padre Celestial con Cristo Jesús. Y el amado indica, y no él se identifica por el nombre del amado, pero dice, a él sí lo identificamos, a Gallo, pero dice, por la experiencia personal del amor de Dios. Cuando dice Gallo el amado es uno que ha experimentado el amor de Dios en su vida, que lo conoce plenamente. Escuche bien, espero que los que estén reunidos aquí esta mañana conmigo realmente sean amados por Dios, honestamente, que hayan experimentado y conocido personalmente. No es una cosa teórica, es una cosa experimental. Es el amor experimental en la vida, es el beneficio de haber recibido una decisión de Dios en tu favor. Eso significa el amado. Ahora, recuerde que el valor es el que cuando el Padre Celestial se dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. En él, a él oído. Así que es la experiencia personal del amor que cambia, lo que permite que tú digas, que el apóstol diga a ese Gallo, el amado, el que había experimentado el amor de Dios en su vida en el pasado y que lo refleja en su obrar en el presente. Eso es el amado. Gallo, el amado, identificado por su experiencia personal de ese amor de Dios, identificado por las decisiones a su favor y las que él hizo también en favor de los demás. Y dice el apóstol Juan, a quien amo en presente. Ya no es amado en participio, en pasado, del efecto de haber recibido un hecho completo de parte de Dios, ni de otros en su favor, sino que es en tiempo presente, a quien el apóstol amaba. Tiempo presente, a quien amo, y no lo amo de palabras, ni simuladamente, sino en verdad y de verdad amo a Gallo, decía el apóstol Juan. El amor no son palabras, son hechos correctos, conforme a Dios, en beneficio del otro, a pesar de él, sin que la voluntad del otro medie en favor de nosotros, sin que la voluntad del otro medie para beneficiarnos a nosotros, sin que la voluntad del otro medie para recibir
la obra en tu favor. El apóstol decía: el amado a quien amo en la verdad, es decir, en Cristo, en la verdad, en la palabra de Dios, en la persona de Dios, en la verdad, sin simulación alguna. El versículo 2, y ese es el copión, vamos a pasar de él. El término anciano, lo voy a recordar, es el líder, el más antiguo, el líder, en lo que dice en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también es el más viejo, el mayor, pero también el de carácter, y otra forma es el pastor, como el líder de una congregación de ese anciano. Y en lo que decía del amado, es uno, miren, él describe la experiencia de conocer personalmente el amor ágape de Dios. Eso es amado. En ese sentido, es lo que dice el Watch cuando hace la traducción: todo aquel que es divinamente, que recibe el amor divino, que recibe, ese es amado. Solo para mostrar algunas cosas en ese sentido. El amado, y ahí dice cuándo se usa, con quién se usa. Muy querido, una relación muy íntima indica eso, especialmente de los padres a los hijos y de los hermanos con los otros hermanos. Romanos 16:5, en 1 Corintios y en otros, aún en Filemón, en el capítulo 16. Y a veces se usa como vocativo, como lo va a usar después para llamar amado en el versículo 2. Y ahí vienen los grandes. Esto le encanta a la gente que no estudia la escritura y que la interpretan de manera como quieren. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Aquí tuvimos un sermón así alguna vez de alguien que quería presentar de manera distorsionada ese versículo. El apóstol está diciendo amado en vocativa, a ese que estoy hablando, a Gallo. Yo deseo, el término desear es el mismo término que se traduce en otras partes como yo oro, orar. Es el mismo término. Por eso algunas traducciones, que allá abajo trae una, querido hermano, y dice querido hermano, como el vocativo, para llamarle la atención a Gallo. Oro para que te vaya bien. Eso está haciendo Juan con Gallo. Orar para que le vaya bien. Deseo que tú seas prosperado. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goce de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Lo que está intentando decir el apóstol es que este hombre espiritualmente había avanzado muchísimo y él estaba muy bien espiritualmente, pero que no tanto en la parte física, no tanto en la parte económica, no tanto en otras cosas. Por lo tanto, él le decía, y en su salud es posible, no sabemos el estado de Gallo, no lo sabemos, no dice, pero uno puede concluir por el versículo. Dice: así como prosperas espiritualmente, yo oro que te vaya bien también en el resto de las cosas. Ahora yo le pregunto, hermano, y déjeme explicarlo. Usted le pide a Dios que los hermanos se encuentren muy bien, ora para que le vaya bien en todo el creyente, al otro creyente, y le ora para que tenga buena salud, está orando para que lo mate el Señor. ¿Qué está haciendo? El apóstol oraba por uno de sus amados: que te vaya bien en todo lo que hagas, te pido que te encuentres muy bien y que tengas buena salud. Eso lo hacía él como parte de su ministerio pastoral, donde decía el anciano, es parte de lo que hacía, orar. Orar no es uno por nosotros, es un mandato de Dios para nosotros. Es un imperativo en primera persona presente que indica que tengo que hacerlo siempre, constantemente, orar los unos por nosotros. La pregunta: ¿qué tanto oramos por nuestros hermanos? ¿Qué tanto rogamos? ¿Qué tanto deseamos de todo corazón que le pedimos a Dios eso? Porque eso es lo que pasa con Juan. Juan desea de todo corazón que le vaya bien a Gallo y le pide a Dios, por eso ora. Yo deseo, es decir, yo ruego, yo pido que tú seas prosperado en todas las cosas. Me pregunto, mire, usted puede revisar, ahí tiene, desear se traduce solamente en 3 veces, ahí en segunda de Juan, en Romanos 9:3 y en Hechos 27:29. El resto se traduce como orar, ese mismo verbo. Hechos
Todas las otras veces se traduce como orar. En Santiago, en Corintios y en Hechos se traduce como orar. Así que usted tiene que entender que lo que hacía el apóstol era orar. Yo oro, esa es la introducción. Ahora cuando yo digo yo oro, yo pido, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esa era una oración común, una petición común entre ellos. Cuando usted se va y alguien se va de su casa, le dice que te vaya bien, que te vaya bien. Eso es lo que está haciendo el apóstol al saludar, porque es la introducción. En la introducción el texto sigue el típico modelo de una carta griega con una oración o deseo por la salud de otro. Los judíos utilizaban el término shalom para decirle eso, para desearle el shalom, que todo te vaya bien, que el Señor esté contigo, que el Señor te multiplique, que el Señor te proteja, que la paz del Señor sea contigo. Y la idea es que eso es lo mismo. Los griegos lo tenían de otra manera. La forma usual de escribirle y desearle a un ser querido era esa, para que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas buena salud. Esa es la idea. Ahora, el término que dice prosperado, que es el que mal interpreta, es un término griego compuesto de dos términos. Uno dice eu, que significa bien, y el otro que es odos, que significa camino. Es decir, que tengas un buen viaje. Literalmente eso significa que tengas un buen viaje, que tengas un buen fin. Ese es el sentido de prosperar. Cuando digo, ojalá te prospere, y nosotros lo usamos así. Bueno, el Señor te prospere en el negocio, o te vaya en el sembrado, te vaya bien, ojalá prosperen esos animalitos. Por lo menos decimos así. Pero cuando vas a salir de viaje, igual el Señor te lleve con bien, decimos. Te lleva donde vayas sin tropiezos. Ese es el sentido que está diciendo Juan. El término literalmente es buen viaje, buena ruta, buen fin. Al final, estar, por eso, desde el punto de vista figurado, es prosperar el viaje y prosperar las actividades que uno tiene. En ese sentido, estar en el camino correcto. ¿Qué deseaba Juan? Que Gallo estuviera en el camino correcto, el provechoso, es decir, aquel que conducía al verdadero éxito. Así le quitaron la vida, así perdiera la vida, así fuera rechazado. En lo cual realmente es lo que decimos. El término significa guiar por buen camino, irle bien a uno, prosperar, realizar una ganancia. Y hay ejemplos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando el siervo iba, oró en ese sentido para que le fuera bien, de prosperar el camino, en Génesis, irle bien a uno, realizar una ganancia. Igual en Romanos 1:10 está diciendo que le vaya bien. Al apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:10 aparece en el Nuevo Testamento 4 veces, solo 4 veces ese término, solo 4 veces, 2 veces en Juan, una vez en Romanos y una vez en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. Y en Romanos, solamente les voy a leer Romanos para que vean que tiene el sentido de el caminar, el irle bien. En Romanos, en el capítulo 1, el versículo 10, dice el apóstol de la siguiente manera: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Un buen viaje. Ahí lo usan de esa manera. Entonces el término es ese es el sentido, irle uno bien, que le vaya bien en su camino. Entonces el apóstol está haciendo una oración. Yo estoy orando, estoy pidiendo, yo estoy deseando en ese modelo, en la carta inicialmente, ese tipo de cosas. Ambos verbos que dice yo y te tenga buena salud, ambos verbos eran parte de un cotidiano escribir entre ellos. Es lo que dice, por ejemplo, uno de los estudiosos, que es esto. Dice eso, que eso lo decían, que uno al estudiar los griegos antiguos encontraba eso. Esta frase era tan común que a veces la abreviaban. Hay uno de los estudiosos que dice que la abreviaban de una manera, y todo el mundo sabía lo que significaba eso. En latín era si vales bene ego valeo, que significa si te va bien a ti, a mí también. Yo también estoy bien porque te va bien. Ese es el sentido. Juan introdujo esta frase de manera común, y la idea era el deseo de ver que le fuera bien a alguien. La idea no es que Dios no quiera que usted
prospere económicamente, no está diciendo eso. El centro está en la prosperidad espiritual, el beneficio. Pues mire que él tenía una actividad próspera espiritualmente. Por eso dice, así como prospera tu alma, la parte interna, intrínseca, el ser. Juan hizo una analogía entre el alma y la salud y nuestras condiciones de cómo nos va. Muchos cristianos estaríamos desesperadamente enfermos si su salud física, si nuestra salud física estuviera a la par de nuestra salud espiritual. Otra vez, muchos estuviéramos en música si nuestra salud espiritual se aparejara con la salud física. Mire, él quería que se prosperara en la parte física y en su salud, como era su prosperidad espiritual, que se avanzara, el avance espiritual que tenía se reflejara también en el resto. ¿Puede usted decir eso? No, realmente no. Ahora, dice, así como prospera tu alma. Dice el versículo 3, pues yo mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad, andar en la verdad. Juan sabía que Gallo andaba bien. ¿Por qué? Porque vinieron unos hermanos. ¡Qué alegría! ¡Qué regocijo! ¡Qué satisfacción espiritual! Escuchar que uno de sus hijos espirituales andaba muy bien. Eso le produjo a él. ¡Qué regocijo! Yo, dice, pues mucho me regocijé. Indicaba que estaba pendiente. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. La manera como está escrita no es que vinieron unos, sino que cada rato venían. Era un proceso constante que venían los hermanos y daban buen testimonio de Gallo. ¿Por qué? Porque había hermanos que iban a predicar, que estaban enseñando la escritura y eran desconocidos. Y tenían como meta no compartir con los que no eran creyentes, sino con los creyentes. Y como los creyentes no los conocían, algunos no los querían recibir, pero Gallo siempre los recibía en su casa. Ese es el sentido. Entonces, qué alegría la del apóstol cuando dice, pues mucho me recibieron cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, dieron testimonio de lo que él hacía, y no solamente de su verdad, sino y cómo andas en la verdad. Pregunta: ¿andamos conforme a la verdad que creemos? Eso era para él, es hacia Gallo. La verdad que creía era la verdad que tenía, la verdad que manifestaba en su andar. Perdone, pero nosotros estamos lejos de ese tipo de gente, de ese tipo de modelos para nosotros. No es solamente, esto lo escribió Charles Spurgeon, no es solamente andar en la verdad, no es solamente una doctrina correcta. ¿Qué es caminar en la verdad? Dice así, de otra manera, no es solamente caminar conforme a la doctrina, sino que significa que se gozaba demasiado porque estaba en una sana doctrina, y no solamente, sino que lo que él creía era lo que hacía, era mucho más que eso. Entonces, andar en la verdad significa andar consistentemente con la verdad que crees. Si tú crees, entonces camina conforme de acuerdo a ese credo que tienes. Si tú crees que eres hijo de Dios, entonces camina como hijo de Dios. Ese es el sentido. Andar en la verdad significa caminar de una manera que es real y genuina, sin falsedad y sin ocultar nada. Caminar en la verdad es eso. Ahora, amado, y luego dice, pues mucho me regocijé. Mira, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. 2 veces los hermanos decían y él decía, cómo me gozo que andes en la verdad. Amado, dice ahora otra vez un evocativo para referirse a que era un hombre beneficiado que había experimentado el amor de Dios en su vida. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y otra vez nos da garrote este hombre a nosotros. En aquel tiempo
Los itinerantes, los viajeros, los evangelistas iban. Como meta tenía, dice, conduce cuando presta el servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esa debilidad la tenemos nosotros. Para nosotros es fácil, muy fácil, que va a hacerle un favor a Oaxaca, hacerle un favor a Esther, hacerle un favor a Ángel, etc. Pero si viene un hermano desconocido, es muy complicado y la gente lo hace con reservas y no lo hace con plenitud ni con buena conciencia. Este hombre era experto en recibir desconocidos en su casa. Dice clarito, cuando prestas algún servicio, no solamente, eso indicaba que no solamente era recibirlo, sino que lo que necesitaran, él se los daba, proporcionaba. Ayuda económica, sí, podría ser. Pero la ayuda logística, sí, podría ser. Información, sí, porque lo que entendemos es que sí, porque los iba a conducir hacia otro lugar desconocido para ellos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de todo. Por eso aquellos desconocidos fueron a testificar en Éfeso de cómo Gallo se comportaba. Y harás bien en encaminarlos, dice. Es pues digno de tu servicio a Dios para que continúen su viaje. Esos hombres estaban trabajando en el ministerio. No recibían nada de los incrédulos. Eso hacían, no recibían nada de los incrédulos, sino de los creyentes. Así, ese era lo bueno. Nosotros pues debemos acoger a quienes, a los que están presentando el plan de salvación, haciendo el trabajo del ministerio. De un lugar a otro, debemos acogerlos. Eso es lo que Juan está diciendo. Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad como lo hacía Gallo. Y nosotros los miramos con cierto tipo de recelo y con sospecha. A los hermanos que andan por allí por la calle, a veces no tienen dónde estar, y los miramos así con sospecha. Sí, rapidito, a ver si hasta dónde llegamos en aquel tiempo. Entonces decíamos, amado, fielmente te conduces, y se repitió. Ahora viene la otra parte. Hasta ahí muy buen modelo, hasta ahí el buen modelo. Pero ahora viene el problema, que ahora viene una parte a partir del versículo que viene enseguida, los cuales han dado de la iglesia testimonio. Ya voy a resaltar tres cosas. Versículo 6. 1, es digno del servicio de Dios. 2, ellos salieron por amor al nombre de Dios. Nunca aparece el nombre de Cristo, solo dice el nombre de Él. La única vez que hace referencia en ese sentido es ahí, y dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, sin aceptar nada de los incrédulos. Nosotros debemos ayudar para que continúen su viaje. El amor, por amor a Dios, ellos están haciendo ese trabajo que usted y yo no hacemos. Por lo tanto, hay que apoyarlos en el ministerio. Ahora hay un modelo a desechar en esa epístola. Se llama Diótrefes. Dice el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero contrasta. Esa carta se perdió. Pudo haber sido que Diótrefes la haya destruido, no podemos decir eso, pero se perdió la carta, esa que escribió Juan. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no se recibe. No recibe al apóstol Juan. Diótrefes, uno que ni siquiera parece ser creyente. Dice, Diótrefes es un modelo a desechar. La única vez que se menciona Diótrefes en la escritura es ahí. Tenía un puesto de liderazgo y de preeminencia en la iglesia, en la congregación, pero parece que tiene una dictadura, y esas dictaduras se llaman diotrefismo hoy en la teología. El diotrefismo es la autoridad absoluta que se aplica sin límites en beneficio personal, que no escucha ninguna otra autoridad. Este hermano posiblemente era un predicador, era un obispo, no sabemos.
no sabemos quién era realmente, pero sabemos que era culpable de actitudes y acciones particulares que el apóstol Juan le resalta. En el versículo 10. ¿Ya? Número 1, decía, no respetaba la autoridad del apóstol Juan. El versículo 10, vivía hablando en contra del apóstol. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Se incluía él y los otros creyentes. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que estaban predicando, a los que estaban en su misión, misioneros. Y a los que quiere recibirlo de la iglesia, se lo prohibió. Y los expulsaba de la congregación. Este hombre era terrible, hermano, en ese sentido. Se negaba a recibir los hermanos, desconocía la autoridad apostólica, era irrespetuoso ante la autoridad apostólica porque no lo recibía, el hecho de no recibirlo. ¿Ya? Era rebelde, similar a estilo, ejemplos, modelos como Coré, como Absalón, ¿ya? Que fueron en contra de los siervos de Dios. Intentó en su maldad estorbar la hospitalidad de los creyentes genuinos que querían hacerlo, recibir a los creyentes, y lo estorbó con maldad. Él lo hizo, no respetaba esa autoridad. Dice clarito, dice, no se asocia conmigo, no quiere sociedad, no me recibe. Por eso en 1 de Juan dice 4:6, nosotros somos de Dios. El que no se hace Dios no nos oye. En Juan, el mismo Juan. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, que no recibía a los apóstoles y no recibía la enseñanza de ellos. Ese hombre era uno que no prestaba atención a las enseñanzas de los apóstoles. Juan lo denuncia. Es uno que no presta lo que enseñaban los apóstoles. Y él lo denuncia una y otra vez, Juan, allí. Es uno que calumniaba lo que hacían los dirigentes de la iglesia. Lógico, si Juan era uno del apóstol, la base no era el apóstol, la base son los apóstoles, Cristo y los apóstoles. Nos dice que se fue acusándonos injustamente. Miren, recordar las obras, que parloteando con muchas palabras malignas, perversas, palabras perversas en contra, maliciosas, dejando un manto de dudas sobre los apóstoles. Eso hacía ese hombre, con palabras contra nosotros. El comportamiento era el de los judíos allá con Cristo, idéntico. Entonces, los judíos que no creían, tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Lo mismo eso con Pablo, y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlo al pueblo. Era lo mismo que estaban haciendo. Juan, obviamente el apóstol Juan, no va a quedarse quieto, sino que reprocha el comportamiento de Diótrefes. De una manera lo resalta, lo saca a la luz. Palabras con mala intención, ya no había fundamento para que dijera todo lo que decía, y no el resto. Hasta ahí no hay manera de saber. Yo no creo que se fuera creyente, en mi opinión. Podía tener cierto liderazgo dentro de la iglesia, pero no tuvo como un creyente. Otra vez, Dios te hizo un modelo a desechar, desprestigiaba a los apóstoles con palabras malintencionadas, andaba contando chismes y mentiras. Otra versión lo traduce así: criticando con palabras llenas de malicia, se mofaba de ellos cuando iba a recordar la obra de Dios. Su maldad era pública, y dice, es más, él su maldad pública disciplinaba y apartaba a los que querían hacer el bien. Qué barbaridad, pero eso pasaba. No era una cosa contra, no era que Pablo o Juan tuviera algo contra Diótrefes, que él así era. Le gustaba dar, no, uno que no le gustaba dar hospitalidad a cualquier predicador, a cualquiera. Ya, yo he escrito a la iglesia, pero Dios del cual
le gustaba tener el primer lugar, no recibía a los apóstoles. Rapidito, es un modelo a desechar. Hay hermanos que todavía reciben ese modelo, pero malo. En la Biblia nos dice que no debemos hacerlo. En la Escritura nos enseña que debemos recibir a los hermanos, que es un privilegio el hospedar a los hermanos, hospedados los unos a los otros. Pero entre este hombre iba en contra de la Escritura. Yo por ahora, y para dejarlo ahí, porque lo que viene del resto, el buen testimonio acerca de Demetrio, si el Señor lo permite, lo podemos tratar otro día. Decimos así: amados, no imiten lo malo, dice el apóstol en el versículo 11, sino lo bueno. Hay dos modelos allí, tres. Hay uno muy bueno, Gallo, Diótrefes, que es superior, y uno muy malo, que es Diótrefes, que es muy malo. El otro, que es Demetrio, es Demetrio, que es muy bueno, superior, y Diótrefes, que es el peor de todos. Él dice: no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no es de Dios. Y ese hacer es el que practica lo malo, que vive haciendo lo que es en contra del carácter de Dios, sin importarle nada. Hay hermanos, lamentablemente en 1 Timoteo 1:16 dice que ellos profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Por eso decimos: es posible que este hombre no sea creyente. El diotrefismo no debe existir en nuestra iglesia. No debe existir en la iglesia. Debe hombres y mujeres, sin haber visto el modelo de Demetrio, hombres y mujeres como Demetrio y como Gallo, hospedadores, y que sean una verdad viviente, andante ante el mundo, por amor a su Salvador, por haber experimentado el amor de Dios en su vida. Si usted experimentó el amor de Dios en su vida, manifiéstelo con decisiones correctas a favor de Dios. Vamos a orar y nuestro hermano pastor nos dirige. Soberano Dios, te damos gracias porque nuevamente nos has traído aquí hasta este lugar donde hemos rendido este culto a ti en reconocimiento a tu poder, reconocimiento, Señor, a tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Tú eres digno, Señor, de que te exaltemos, que te glorifiquemos, y nosotros tenemos necesidad de ser alimentados por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, alimento espiritual. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, que es el que enseña a través de los instrumentos que tú preparas para ellos, Señor. Haz que esa palabra que ha sido impartida, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, pueda ser el efecto para el cual tú lo has enviado, Señor, y que cada uno asumamos un compromiso con la verdad que tú nos enseñas. En el nombre de Jesucristo lo pido y en él te doy gracias. Amén. Amén.